Ahora. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Josmar Jonathan López Borja, soy estudiante del grupo 202 y explicaré el tema de la Revolución Mexicana, que consta de 5 etapas diferentes. La primera es el porfiriato, la segunda es de la oposición a la lucha armada, la tercera es el anacrónico liberalismo y la cuarta etapa es la lucha constitucionalista. La quinta fase es el constitucionalismo versus los convencionalismos. La primera etapa o fase consiste en el porfiriato, durante el cual el general Porfirio Díaz gobernó el país durante 30 años, más 4 años más de su compadre Manuel González. Hay avances destacados en diferentes áreas, principalmente en el tema educativo. Se logró alfabetizar a la mayoría de la población, más niños lograron acceder a la escuela, hubo un avance en la cobertura de la educación, se introdujo la pedagogía moderna, que es muy importante, y se basó principalmente en la creación de escuelas normales para maestros. Entonces yo considero muy importante este logro durante el porfiriato. Otro de los logros destacados es los educandos debían aprender algún oficio. Era la filosofía del porfiriato. Entonces yo considero muy importante, porque a través de este medio es que se puede generar mayor riqueza, se puede generar mayor productividad y se puede reducir la pobreza. Entonces es lo que considero muy importante. También diversos autores como Victoriano Salado Álvarez propugnaban por una democracia educativa, es decir, en la cual todas las clases sociales podían acceder a la educación. Considero muy importante eso también. Luego, la educación se basaba en el desarrollo moral, físico, intelectual y estético de los escolares. Entonces yo me encuentro a favor de esta filosofía de la educación durante el porfiriato, porque eso permitió que hubiera más niños en la escuela y que hubiera mayores aprendizajes y que se lograra reducir la pobreza. Además, en el ámbito económico se lograron también grandes avances. Uno de ellos fue la frase de orden y progreso, ya que durante prácticamente toda la época de la independencia y de la época de la reforma, el país sufría de problemas económicos porque existía un déficit en las finanzas públicas, ya que el Estado, el gobierno, gastaba más de lo que ingresaba a las arcas del erario público. Entonces es lo que se logró durante el porfiriato. Hubo mayores ingresos, entonces yo considero muy importante, además de que se logró expandir la red de ferrocarriles, que comenzó durante el porfiriato en 1877 en 600 kilómetros de vías férreas, y se logró en 1911 19.680 kilómetros. Entonces la red ferroviaria se multiplicó por 3, entonces considero muy importante ese logro. Además, otra de las frases que destaco también es la de poca política y mucha administración, ya que el general Porfirio Díaz planteaba condiciones para crear desarrollo y crecimiento económico durante varios años, con visión de largo plazo, y eso es muy importante porque permitió llegar la inversión extranjera de diferentes países, de Alemania, de Estados Unidos principalmente, donde provino la mayor cantidad de inversión extranjera. Entonces considero muy importante ese tema. Luego también hubo una diversificación del comercio exterior, de las exportaciones, ya que de diversas partes del mundo provenían las exportaciones, lo que México vendía al mundo. Entonces es muy importante destacar eso. También hubo el desarrollo del telégrafo, el desarrollo del teléfono y el desarrollo del radio. En 1900 surgió la primera grabación de radio. Luego aquí muestran una gráfica el crecimiento de la industria textil, ya que cuando comenzó el gobierno de Porfirio Díaz, el número de fábricas del país era 86, y en 1910, cuando él terminó sus 30 años de gobierno, ya había 145 fábricas. Entonces hay un incremento sustancial de alrededor del 50%. Luego también los telares que se producían eran 8.128 en 1877, y en 1910 existían 24.436, se multiplicó por 3 la producción de telares. Entonces esta industria textil fue la que mayor crecimiento generó. Luego, en el tema de los usos, 234.386, y en 1910 325.297. Entonces también se multiplica por 3 el número de obreros en las fábricas de la industria textil durante el porfiriato. Hubo 10.871 en 1877, y en 1910 hubo 32.147, lo que se explica también un incremento, se multiplicó por 3. Luego, otro de los grandes avances es que durante el porfiriato se creó en 1907 la Bolsa Mexicana de Valores, que es donde se administra el tipo de cambio en referencia al dólar. Entonces considero muy importante destacar los logros durante el porfiriato. Hubo algunas otras logros, pero estos son los principales.
hay algunas otras deficiencias, desventajas, pero hubo principalmente lo que destaca del porfiriato es el aumento del nivel de la educación en la sociedad en general y la incorporación de la mujer a la educación, que considero también fundamental en el porfiriato, ya que eso permitió que haya mayor inclusión, una menor desigualdad. Entonces me encuentro a favor de esos logros principalmente que se lograron durante el porfiriato. La segunda fase es de la oposición a la lucha armada que encabezó Francisco I. Madero, hacendado coahuilense de familia empresarial, y él fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista en 1910 para competir en esa elección contra el general Porfirio Díaz, ya que él buscaba reelegirse nuevamente para otro periodo de 5 años más. Entonces el hacendado y empresario Francisco I. Madero es el que encabezó una oposición a través de los diferentes clubes antirreeleccionistas que fundó en todo el país, y con la ayuda de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón es que logró expandir su movimiento ampliamente alrededor de todo el país. Entonces es fundamental destacar esta parte de la oposición a la lucha armada, ya que aquí Francisco I. Madero comenzó siendo una oposición en los periódicos, en los medios, en diferentes medios, y ya después, posteriormente, avanzó a la lucha armada, ya es decir, a formar ya rebeliones en los diferentes puntos del país. Donde comenzó es en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces es muy importante destacar esta área de Francisco I. Madero, porque él es el que comienza toda esta movimiento en contra del general Porfirio Díaz. Durante más de 30 años gobernó el país. La tercera etapa es el anacrónico liberalismo, que esta parte consiste en el ascenso al poder del general Victoriano Huerta a través de la decena trágica que ocurrió del 13 al 23 de febrero de 1913, en el cual el general, el hacendado y empresario Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez son ejecutados a través de un plan de la Candela que se firmó en la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces, con el cual buscaban dar un golpe de estado al presidente y al vicepresidente de aquel entonces. Entonces, a partir de este suceso, asciende al poder el general Victoriano Huerta. Entonces es fundamental porque aquí se explica la caída de Madero, la caída del régimen maderista, y se explica por diversas razones, ya que con Madero se logró pacificar regularmente el país, pero aún así existieron diferentes frentes a lo largo de todo el país, como el de Emiliano Zapata en Morelos y el de Pascual Orozco en el norte, además de que existían políticos porfiristas que continuaban buscando acceder al poder y derrotar a Madero. Entonces, por ejemplo, Victoriano Huerta era parte del ejército que participó con el general Porfirio Díaz y buscaba derrotar a Madero para él regresar al poder. La cuarta etapa es la lucha constitucionalista, encabezada por el general Venustiano Carranza. Entonces es muy importante destacar esta área, porque aquí se comienza una nueva etapa en la cual Carranza, con Zapata y Villa, y con Pascual Orozco, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, ellos combaten para derrocar a Victoriano Huerta en el centro del país. Ellos desde el norte del país encabezaron un movimiento en contra de la dictadura, a la cual también se sumó Belisario Domínguez, que participó también para derrocar al general Victoriano Huerta. Entonces considero muy importante destacar esta área, porque es una nueva etapa, un nuevo proceso en el cual, a través de una reforma legal que se buscaba modificar la Constitución de 1857 para poder responder a los reclamos sociales y a las reformas agraristas que planteaban Emiliano Zapata, y también el del lado de Francisco Villa, que más adelante se destaca en la quinta etapa. Entonces considero muy relevante esta etapa de la lucha constitucionalista, porque aquí buscan realizar un frente en contra de la dictadura de Victoriano Huerta y al final se logra derrocar. Entonces considero fundamental esta etapa. La quinta y última etapa es el constitucionalismo versus los convencionalismos. Aquí es una parte donde se divide el frente. Por un lado, Carranza y los generales sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta se enfrentan contra Emiliano Zapata y Francisco Villa por una diferencia de ideas, porque entre ellos había una diferencia interna, una diferencia ideológica. Por un lado, Emiliano Zapata y Francisco Villa buscaban reformas agraristas, reformas en el tema obrero, en el tema del trabajo, la duración máxima de 8 horas. Ellos propugnaban por los derechos laborales, y por el lado de Carranza existían otras prioridades, otro proyecto de nación. Entonces aquí se enfrentan ellos, y al final de los que derrotan es el general Venustiano Carranza y los generales sonorenses.
Hay una sexta etapa que es el tema de la Constitución de 1917, en la cual existen o se reflejan los logros de Venustiano Carranza. Ahí se refleja el artículo tercero constitucional de la educación laica, gratuita y obligatoria, y eso es muy importante porque hasta nuestros días nos rige esa constitución. Por ejemplo, la educación gratuita se refiere a que la educación es gratis en todos los niveles. La educación laica es que se encuentra lejano de cualquier ideología religiosa. Y la última etapa, que es obligatoria, es decir, que es acceso universal a toda la población, entonces considero muy relevante. Además se encuentra el artículo 27 constitucional, que se refiere a la propiedad del subsuelo de la tierra que pertenece al país. Todos los subsuelos, todos los ejidos pertenecen al país, no pertenecen al extranjero. Entonces es muy importante porque a través de la Constitución de 1917 se reflejaron todas esas demandas que existieron durante toda la Revolución Mexicana, que duró 10 años, de 1910 a 1920, porque existió una violencia generalizada entre los diversos grupos. Por ejemplo, el año 1918 hubo 500,000 muertos, más de la mitad, más del 50% que hubo durante toda la revolución, y durante solamente este enfrentamiento entre Carranza, Villa y Zapata. Entonces es muy importante destacar esta área. Muchas gracias.